Muy bien, muy bien. Bienvenidos a todos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a decir que la sesión número cero, le decimos sesión número cero, porque es algo más introductorio. ¿Sí? Podemos empezar oficialmente lo que es el día. Bueno, oficialmente podemos, podemos empezar el lunes sin ningún problema. Así que hoy es la parte introductoria. Voy a tratar de que sea lo más rápido y conciso. Bueno, vamos a empezar. A ver, voy a bloquear lo que es el enlace para que no entre otro más. Ahora sí, ahora sí vamos a empezar. Bueno, como les decía, esta es la sesión número 0, la sesión introductoria. Básicamente lo que vamos a platicar el día de hoy es en qué consiste la estrategia. Así de sencillo, en qué consiste la manera de analizar el precio, en qué se fundamenta todo eso. Bueno, pues para empezar, vamos a dividir lo que es el aprendizaje, lo que es del trading. Bueno, por lo general todo lo divide en básico, medio y avanzado. Entonces, cualquiera se puede preguntar, ¿y esto a qué está apuntando, no? Bueno, la mayoría lo divide así: básico, medio, avanzado. Ok. Esa es la división que se hace típicamente en el trading. Cuando uno aprende o adquiere algún curso o aprende estrategia, por lo general refieren a este tipo de división. Bueno, realmente ese tipo de división es muy debatible por muchas cuestiones subjetivas, porque la mayoría ve básico, medio, avanzado de una manera subjetiva. Es decir, que para mí básico puede ser distinto que a otra persona. O sea, por ejemplo, no sé, por ejemplo, Diego, vamos a poner que Diego es su intermedio sea mi básico, o viceversa, su básico sea mi intermedio. Es algo muy subjetivo que muchos lo manejan así. Entonces, por eso no se me hace una métrica pues tan buena para medir un proceso de aprendizaje de trading. Sin embargo, se puede ver desde un punto de vista más objetivo, es decir, desde un punto de vista en el que para Diego sea el mismo y que para mí sea el mismo. Y eso consiste simplemente en saber qué es medio, qué es básico y qué es avanzado. En términos generales, y no hablando del trading, o sea, cualquier proceso de aprendizaje eh, consiste en lo siguiente. Miren, cuando una persona dice que está en proceso básico, no solamente, como les digo, no solamente el trading, de cualquier proceso, cuando dice que está básico, pues básico es que está empezando. ¿Qué significa que está empezando? Que en términos así ya técnicos, es que tiene unas pocas cantidades de patrones con respecto a eso que está aprendiendo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, vamos a poner que, a ver si me ocurre algo de fotografía. Por ejemplo, alguien quiere aprender en fotografía. Pues cuando uno está empezando, pues no conoce muchos términos como la regla de tercios, creo que se llama, la iluminación, incluso el lente que utiliza. O sea, todo eso en conjunto en que se utiliza, pues en términos generales son patrones, o sea, patrones de decir la iluminación de tal punto, que la hora, o sea, son varios factores que forman un patrón. Entonces, cuando uno es nuevo, no conoce esos patrones. ¿Ok? Entonces, lo básico es por lo menos conocer los patrones, como su nombre lo dice, los patrones básicos, a partir de donde se construye todo. Es decir, en el caso de la fotografía, pues lo que puede ser la iluminación, pues puede ser el lente, puede ser la regla de tercios, creo que se llama, etc. Eso sería lo básico. En términos generales, es lo básico, que en resumen es conocer patrones fundamentales. ¿Ok? En el caso del trading, lo básico es conocer patrones fundamentales. Y por el caso muy concreto, pues nos hacemos la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos patrones fundamentales en el trading para poder decir que eso es lo básico? Entonces, lo básico es conocer, como el nombre lo dice, ¿no? Pocos patrones, pero que son los fundamentales. En este caso, para mí hay un patrón fundamental en el caso del trading. Y no es un patrón que yo diga que es fundamental solo para mí, sino que muchas estrategias se sustentan de dicho patrón. En este caso es el patrón, vamos a llamarle tendencial. Algunos le dicen ciclos, otros le dicen tendencias. Y también tiene otros nombres técnicos. El Wyckoff maneja
esa estructura, la estructura general, yo le llamo estructura general, el ICT lo maneja, el Market Maker también lo maneja. Estamos hablando de las estructuras las estructuras tendenciales, ¿ok? En el Market Maker se habla de una estructura de 3, en la acción del precio pues se habla de estructuras que van de arriba a abajo, pero en todas ellas hay algo que coincide. Todos coinciden en que el precio pasa de un estado, pues, llamémosle de reducción de velocidad, a un estado tendencial, ya sea alcista o ya sea bajista, y se repite el proceso. Todas las estrategias más importantes están fundamentadas bajo ese principio, inclusive los que utilizan las ondas de Elliot se fundamentan bajo este patrón, incluso los que utilizan, bueno, algunos que utilizan patrones armónicos, algunas partes también se fundamentan en ese tipo de comportamiento, porque es algo evidente, es algo que pues no es algo exclusivo de una sola estrategia, o sea, muchas convergen en esa idea, en ese punto, por lo cual podemos deducir y podemos afirmar, pues, de que realmente eso es un patrón muy importante, es una formación muy importante, por lo cual podemos decir que es, yo lo llamo la estructura general, ¿ok? Entonces, esa básicamente sería la estructura general, o la estructura principal, como le quieran decir. Eso sería, ahí empezamos a construir qué es lo básico, ¿ok? Así que de ahí de ahí ya tenemos el punto de partida. De ahí vamos a partir, de esa estructura que está aceptada, que muchos lo utilizan, que sabemos que funciona. ¿Ok? Esa es la estructura principal. De ahí estamos partiendo. Y ahora lo siguiente es cómo se forma o cómo está constituida esa estructura, porque a partir de ahí ya podemos hacer deducciones. De hecho, toda mi estrategia se basa en algo central, que es esto, que es algo conocido, y a partir de ahí uno ya genera las deducciones que lo respaldan, evidentemente, la estructura general. O sea, de todo lo que vamos a ver, nada es basado en, yo creo que es así, sino es algo que está fundamentado. Ya poco a poco lo irán viendo. Entonces, si sabemos que esta es la estructura general y sabemos que todos convergen de que está una fase que acumula, de hecho, yo le suelo decir la fase que acumula, algunos le dicen fase acumulativa, fase distributiva, o en otras estrategias se llama fractales, en otras estrategias se llaman MSW, en otras estrategias se llaman extremos, o no recuerdo qué otro nombre técnico le llaman. Y yo personalmente le suelo decir a esas fases patrones de reversión, porque técnicamente lo que se busca ya es una formación que me ayude a validar o que me dé indicios de que va a haber un giro de precio, por lo cual es un patrón de reversión. ¿Ok? Como les digo, muchas estrategias lo manejan con nombres distintos, pero ambos coincidimos que ya hay una reducción de velocidad. ¿Ok? Que genera un patrón. Muchas veces un patrón reconocible. Entonces, de ahí empezamos a partir. Luego, todos coincidimos de que pues, hay una fase cíclica, una fase que va alcista o que va bajista. ¿Ok? Y eso evidentemente sabemos que el precio es distinto de lineal. ¿Qué significa distinto de lineal? De que el precio no solamente sube así y baja así. Eso no existe. O sea, nunca ocurre eso. Eso técnicamente no existe. El precio no es lineal. Como el precio no es lineal, significa que va a ser correcciones, que va a ser movimientos contrarios, donde, debido a que es tendencial, sabemos que es más probable que continúe con su movimiento, pero también sabemos que va a ocurrir llamémosle correcciones, contracciones, retrocesos, como le queramos decir. Hace movimientos inversos al movimiento tendencial que tiene, ¿no? Entonces, si es tendencial alcista, pues sabemos que tendrá a hacer correcciones en algún momento, porque es distinto al lineal, y eso es una afirmación que nadie puede negar. El precio es distinto del lineal. Eso lo he comentado muchas veces porque es algo obvio, o sea, no requiere ni comprobación. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa todo eso? Recordemos cuál es la regla básica del trading. La regla básica del trading se solventa en comprar barato y vender caro. Entonces, ¿cómo aplicamos ese concepto de comprar barato y vender caro? ¿Cómo se aplica ese concepto? Bueno, si entendemos que esta es la estructura general, que gráficamente se puede representar de esta forma, vemos que el precio genera precios baratos y precios caros. Precios baratos y precios caros, ¿ok? Donde aquí es un precio barato donde podemos comprar. Es un precio caro donde podemos vender. Y así sucesivamente. Y si es tendencial bajista, lo mismo. Entonces poco a poco ya se empieza a aclarar qué es lo que realmente estamos buscando.
Porque recordemos que el principio fundamental del trading es comprar barato y vender caro. Entonces, cuando uno entiende la estructura general, ya sabe a dónde tiene que enfocarse, ya sabe qué está buscando. Entonces, yo ya sé que si compro acá, pues estoy comprando barato. Si vendo aquí, estoy tratando de buscar un precio para vender lo más caro posible. ¿Ok? Y lo mismo cuando regresa. Entonces, eso cada uno le da su nombre. Por ejemplo, entendiendo de esta forma, yo puedo deducir lo siguiente. Yo puedo decir que existen tres tipos de entradas bajo la estructura general, tres tipos de entradas en la estructura general. ¿Ok? La primera es el inicio del ciclo. Cuando sabemos que el precio tiene un comportamiento cíclico y en algún momento tiene que iniciar ese comportamiento cíclico. Entonces significa que ahí hay un precio óptimo para ejecución. Si va a empezar un movimiento alcista, entonces sabemos que habrá un precio barato donde tenderá a empezar ese movimiento alcista o ese ciclo alcista. Entonces podemos decir que tenemos una entrada en inicio del ciclo. ¿Ok? También tenemos, bueno, si sabemos que viene un ciclo alcista, un ciclo alcista, sabemos que como el precio es distinto de lineal, en algún momento tenderá a corregir, en algún momento tenderá a hacer un retroceso, contracción, como le quieran decir. ¿Ok? Y como sabemos eso, en algún momento dará un precio caro, donde potencialmente uno podría llegar a vender inclusive. Y eso sí, se traduce en un tipo de entrada, se podría decir que es un fin expansivo. Fin expansivo o inicio de corrección. O contracción, como rayos le quieran decir. Los nombres realmente a mí me dan igual. Yo los llamo por nombres genéricos. Cuando yo doy ejemplos de todo eso, cuando yo de cierta forma instruyo con respecto al reconocimiento y el análisis del mercado, siempre utilizo los nombres genéricos. O sea, no me gusta llamarle, por ejemplo, hay trampas que se llaman Judas Swing, True Up, en el market maker lo utilizan LOD, HOD. O sea, son nombres que pues o sea, me dan igual, ¿no? O sea, si lo quieren llamar así, está bien, mientras lo identifiquen. Yo le llamo nombres genéricos para que cualquier persona que lo escuche diga, ah, de eso está hablando. Porque si yo hablo un true up, hay gente que no va a entender eso. Y ese tipo de trampa. ¿Ok? O sea, pero no es un nombre genérico. Yo prefiero llamarle por nombres genéricos. Muy bien. Entonces aquí tenemos fin expansivo o inicio de la corrección. Entonces, si el precio está corrigiendo, está contrayendo, en algún momento llegará a un precio límite para continuar con sus fases cíclicas. Entonces quiere decir que ya hay otra oportunidad de ejecución. ¿Ok? Entonces ahí podemos decir que está en un fin de corrección o inicio expansivo. ¿Ok? Entonces básicamente podemos resumir que todo con respecto al trading, o básicamente algo que es irrefutable, es que aplicando el principio fundamental del trading, comprar barato y vender caro, el precio solamente se divide en tres tipos de entradas. O sea, digan lo que digan, o sea, eso nadie puede negar esto. Contrastando que estamos partiendo del principio fundamental del trading. O sea, técnicamente solamente existen tres tipos de entradas. Solamente tres tipos de entradas. Inicio del ciclo, fin expansivo, fin de corrección. Eso nos da pie a decir, bueno, ¿y cómo sé cuándo está empezando el ciclo? ¿Y cómo sé cuándo está terminando la expansión? ¿Y cómo sé cuándo está terminando la corrección o contracción? Y ahí empieza lo interesante, ¿ok? Pero algo básico o un punto básico en el trading es primeramente entender esto. Esto es por lo primero que uno debería partir, entenderlo. Porque a veces nos centramos en aprender una estrategia y todo eso, pero como que no tiene un fundamento. O sea, decimos, hazlo así porque así funciona y ya está. Pero nunca nos ponemos a pensar, ¿y por qué lo tengo que hacer así? ¿Bajo qué está sustentado esto? O sea, realmente hay cosas que nunca nos cuestionamos. Entonces, por eso, yo llevo bastantes años en esto. Yo creo que está un poco más de 8 años. Y realmente cada parte de mi proceso me doy cuenta de... O sea, realmente todo lo que yo digo está sustentado por algo. O
sea, no es algo que, porque se me da la gana, y si es algo que medio desconfío un poco, lo digo, y digo, pues esto se utiliza así por tales razones, aunque bajo mi criterio no es comprobable o no hace tanto sentido, ¿ok? Pero realmente, a partir de aquí, hasta donde ya hemos visto, poco a poco se está yendo, se está construyendo una estrategia, ¿ok? Entonces ya tenemos hasta aquí ya tenemos esto, ya tenemos un punto de partida, ya sabemos dónde debemos de empezar, aprender a identificar inicios de ciclo, aprender a identificar fin expansivo y fines de correcciones, ¿ok? Eso nos abre un panorama, hacia dónde debemos ir ahorita. Porque ahora viene algo interesante, o sea, siguiendo lo básico, en lo que es básico. Ahora se nos abre un camino. Y ese camino es el siguiente. Porque a grandes rasgos, de manera ilustrativa, uno lo pinta así. Y dice, pues bueno, lo entiendo. Pero digamos que la ventaja o desventaja, para algunos puede ser desventaja, para otros puede ser ventaja, según cómo lo maneje, es que el precio es de cierta forma manipulable en términos de visualización, no manipulable en términos de cómo usar la manipulación, sino de que en términos de cómo uno lo visualiza, ¿ok? Porque, querramos o no, no es lo mismo que yo lo visualice así, a que yo lo visualice de este modo. Porque aquí se vuelve el precio más fractal, o sea, veo más movimientos de movimiento, a que si yo lo miro así, pues veo movimiento, y veo cosas distintas, ¿ok? Entonces puede ser que en una temporalidad uno vea algo distinto y otro vea algo distinto, ¿ok? Entonces ahí es donde empiezan a ver esos detalles. Y ahorita los iremos solventando, porque lo que estoy mostrando ahorita es toda la aplicación del proceso, de cómo se construye una estrategia y por qué es así una estrategia, por qué se tiene que construir así. Entonces, cuando uno intenta aplicar esto en un gráfico, digamos que aquí, surgen muchas dudas de cómo es óptimo visualizarlo. Esa es la primera incertidumbre que surge, ¿ok? Entonces, para ello, evidentemente tuve que recurrir a la aplicación de un estándar, de algo que llamo un estándar de configuración, que realmente consta de dos cosas. Yo básicamente lo que hice en ese punto para reducir la incertidumbre de decir, o lo visualizo así, o lo visualizo así, o bla, bla, pues estandaricé simplemente un estilo de visualización. ¿Para qué? Para que en ese estilo de visualización que está estandarizado en todos mis instrumentos, pues pueda identificar cada uno de esos tres, o pueda estudiar cada uno de esos tres en algo ya fijo. Porque si no, puede ocurrir que un día lo veo así, otro día lo veo distinto y veré otra cosa totalmente distinta y me vaya a confundir. Entonces, para eso es necesario estandarizar el precio. Y para ello nos pueden ayudar dos cosas. Lo que es la fractalidad del precio. Y es un estándar de visualización. ¿Ok? Esas dos cosas son los que nos ayudan a poder para poder aplicar esto, básicamente. ¿Ok? Bueno, vamos a partir con este estándar de visualización. ¿A qué se refiere? El estándar de visualización es la interpretación, o es básicamente el entorno de trabajo donde tenemos el gráfico. ¿Ok? Por ejemplo, no es lo mismo analizar en un MetaTrader que en un TradingView. Y no es lo mismo analizar en un MetaTrader móvil que en un MetaTrader de escritorio. Y tampoco un TradingView de móvil que de escritorio. ¿Ok? O de tablet inclusive. De hecho, ahí va a variar según la resolución y todo eso. Pero en términos generales, depende mucho del entorno donde uno lo esté visualizando. Porque ya les dije que uno lo puede visualizar así, lo puede visualizar así. O sea, realmente es la misma temporalidad, solamente lo que está cambiando es cómo yo lo estoy mirando. Y eso puede parecer algo insignificante a grandes rasgos, y realmente hay muchos que no lo toman en cuenta, aunque deberían de tomarlo en cuenta si quieren estandarizar un proceso y que sea replicable, porque no me entiendo cómo alguien puede enseñar algo que no es replicable. Y si algo quieres que sea replicable, tiene que estar estandarizado a fuerzas. ¿Okay? Cualquier proceso
Si quieres que sea replicable, tiene que estar estandarizado. Entonces, esa es la manera de estandarizar esto bueno, digamos que la estrategia, ¿no? Ok, para que sea replicable y cualquiera lo pueda replicar. Bueno, entonces el estándar de visualización consta de lo siguiente. O sea, de cosas que pueden sonar insignificantes, como inclusive el navegador, el dispositivo, la resolución de la pantalla. La resolución de pantalla también involucra tu entorno ¿no? Vamos a poner la plataforma, configuración de la plataforma. ¿Ok? A grandes rasgos, esto es lo que tiene que configurar para que todos lo vean de una manera estándar, de una manera, si no exactamente igual, pero de una manera muy, muy similar. O sea, porque ¿qué pasa allá afuera? Cuando más porque dos personas comparten una estrategia similar, pero que no tienen estandarizado un estilo de visualización. Y una persona va en H4 y da su opinión basado en un gráfico de esta forma, comprimido de esta forma. Y otra persona con la misma estrategia da su opinión con un gráfico mirando de esta forma. ¿Ok? Ambos pueden, debido a que aquí hay menos información y en otra había más información, ambos pueden dar veredictos o ambos pueden tener deducciones, proyecciones totalmente distintas. Y no es que uno esté mal y el otro esté bien, sino que es que uno es más largoplacista y uno es más cortoplacista, inclusive en la misma bendita temporalidad. Porque si yo lo miro así, tengo más data. Al tener más data, cada pequeña vela se vuelve insignificante con respecto a toda la estructura, por lo cual lo estoy viendo de una forma más largoplacista. Y si yo lo veo más cerca, lo estoy viendo de una manera más cortoplacista. Por lo cual no quiere decir que mi deducción aquí sea mejor que la anterior, ni que la anterior sea mejor a esta, simplemente que son entornos distintos. Aquí cada vela cuenta, cada vela me sirve de algo. Aquí cada vela pues no tiene tanta importancia, sino todo el movimiento en sí es la que va a tener importancia y no cada vela, cosa que es muy distinta acá. ¿Ok? Entonces de ahí empiezan a ver las pequeñas diferencias. Por eso es muy importante tener un estándar. Entonces mi estándar es básicamente el siguiente. De manera estándar, repito nuevamente, estándar, utilizo en este caso el Edge, utilizo el dispositivo, una PC. La resolución siempre la reduzco a la estándar, que es la 720 por 1366. La plataforma de TradingView y la configuración de la plataforma, que puede parecer una pendejada. Esta barra de herramientas, esta barra de instrumentos, siempre la mantengo. Porque si yo la quito, el gráfico se me tiende a costar más. Es decir, que veo el gráfico más así, que tiende a acostarse. Pero si yo lo reduzco, pues el gráfico, en este caso, pues tiende a ya verse más cíclico. En lugar de que se vea así alargado, ya se ve más así, un poco más cíclico. Eso evidentemente me permite visualizar con mayor facilidad pues un ciclo, una fase tendencial, o sea, si es alcista o es bajista, la diferencia es que yo lo vea acostado. Entonces, por eso mantengo esta barra y además de que esto me permite filtrar. De hecho, yo cuando miro el gráfico, si se dan cuenta en mis capturas, muchas veces lo mando de esa forma. No pongo todo el gráfico en pantalla, sino solamente pongo el gráfico a partir de donde está empezando el nuevo ciclo que me interesa ver. ¿Sí? Es ahí donde realmente lo veo, por eso lo manejo de esta forma. Y la resolución, prefiero la estándar, la que es 1760 y tanto por 1366, algo así. Porque si yo estoy en un entorno de H4 y tengo una pantalla, vamos a ponerle 4K, yo voy a ver el gráfico de este modo. ¿Ok? Por lo cual tengo más data, tengo muchísima más data. Y al tener mucha más data, estará viendo más largoplacista, por lo cual un entorno de H4 no me sirve para nada. Porque estaría viendo movimientos tipo swings larguísimos que no me sirven. O sea, estaría viendo aquí, o sea, mi estructura general aquí, pues prácticamente sería tendencial alcista. Tendría aquí un movimiento, una expansión, una contracción. Aquí estaría empezando una contracción. O sea, mi punto de entrada solamente sería este y ya está. O sea, no, bajo la estrategia de comprar barato y vender caro, mi punto de entrada solamente hubiese sido este.
y estaría en proceso de expansión. Aquí pues ya sería insignificante porque está en proceso expansivo. Sí, ni siquiera fin de expansión bajo esta temporalidad. Ya ahí está el detalle. ¿Ok? Entonces, por eso utilizo una resolución estándar. ¿Por qué? Porque va muy de acorde en el H4. En el H4, en una resolución estándar, me permite tranquilamente tener riesgos, asumir riesgos de no más de 55 pips en un entorno de H4. Entonces, por eso prefiero hacerlo de este modo. ¿Ok? Por eso es mejor hacerlo así. Y bueno, ese es como se visualiza el gráfico. Eso es lo que se configura. Es el estándar de configuración. Muy bien. A ver, entonces a partir de aquí ya está. Ya sabemos bajo qué entorno aplicarlo y ya sabemos qué es lo que deberíamos de empezar a buscar. ¿Ok? Ya estamos teniendo un norte, ya estamos teniendo un mapa. Ya sabemos dónde nos debemos enfocar, ya sabemos que nos interesa aprender a buscar inicios de ciclo, nos interesa buscar fin de expansivos y nos interesa buscar fin de contracción, de corrección, contracción, como sea. Bajo un entorno ya estandarizado, o sea, ya sabemos bajo dónde trabajar o dónde aprender a buscar eso. Y ya se empieza a construir y cada vez empieza a tener más sentido lo que es ya, pues, digamos que esta estrategia. ¿Ok? Ya empieza a tomar muchísimo sentido. Y bueno, a grandes rasgos, esto es lo mínimo que una persona debería de saber. Esto es lo que se puede considerar alguien básico, que conozca estos principios, que realmente haya trabajado en esto, que realmente tenga estandarizado un gráfico, que realmente sepa exactamente qué debe de buscar, qué debe de aprender, cómo lo debe buscar, que tenga un norte, que tenga una guía, porque a partir de aquí surgen muchas dudas y es donde se va extendiendo el incremento de patrones, que es digamos que un nivel medio. Porque cuando ya empiezo a hablar inicio del ciclo, para buscar el inicio del ciclo tengo que identificar ciertas cosas. El patrón de reversión, la estructura tendencial y entre muchas otras cosas más. Entre muchísimas otras cosas más. Y para buscar un fin de expansión, lo mismo, tengo que aprender la estructura de la expansión, la fractalidad, tomar en cuenta la fractalidad, la temporalidad, la correlación y muchas otras cosas más. Pero a partir de aquí ya se empieza a abrir el camino. Y eso es justamente lo que vamos a estar abordando en todo esto. O sea, como les dije, esta es la sesión cero, porque esto es lo básico, esto realmente no se requiere, o sea, bueno, incluso hay gente que lleva tiempo en el trading y que ni siquiera se da cuenta de esto, y es algo totalmente básico, es el punto cero, es el punto de partida, y a veces no me entiendo cómo uno no parte de esto, o sea, de una evidencia irrefutable, de ahí va generando sus propias deducciones. De hecho, matemáticamente se llama, de un axioma uno va generando teoremas. Un axioma es algo que no requiere comprobación, sino que es un hecho, que no requiere comprobación. Y bajo eso se generan teoremas. Básicamente toda mi estrategia, toda mi metodología está sustentado bajo, bueno, de esa forma, de algo axiomático, genero teoremas de esa verdad irrefutable. Entonces, eso le da mayor validez, ¿no? Le da mayor sustento. Evidentemente, tomando en cuenta que es un entorno estadístico. ¿Ok? Y bueno, yo creo que esto es con respecto a la sesión cero. En las siguientes es evidente hacia dónde vamos a ir. Es evidente que lo que nos interesa ahorita es apuntar a cómo identificar esto, cómo identificar esto, cómo identificar esto. Y eso es justamente lo que estaremos viendo en los próximos días. ¿Ok? Espero que esta sesión les sea de utilidad, les aclare un poco el precio, la visualización, que lo analicen un poco, si lo tienen que volver a ver, que lo vuelvan a ver, pero realmente este es el punto de partida. ¿Ok? A partir de aquí ya se vienen muchas más cosas. Y bueno, yo creo que por hoy voy a dejarlo hasta aquí. Que pasen una excelente noche y nos veríamos el lunes ya, incluso mirando lo que es el gráfico y ya todo eso. Hoy simplemente fue introducción. ¿Listo? Ahora sí, me despido. Nos vemos.